Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con Dios, esperando que Dios esté bendiciendo sus vidas, ya que la bendición de Dios pues no depende de lo que hay alrededor nuestro, sino que la bendición de Dios depende exclusivamente de la relación que nosotros tenemos con Dios y la experiencia sobre todo que nosotros vivimos en Cristo Jesús. Para este día estamos ya dándole siempre seguimiento al estudio del estudio bíblico del libro de Apocalipsis, el cual ya hemos iniciado en algunos días atrás. Y para ahora este día pues tenemos ya listo para dar inicio a la parte 7 que corresponde, como lo habíamos dicho, y que hemos dado ya el inicio a lo que es al primer septenario del libro de Apocalipsis, que corresponde a las 7 iglesias del Asia Menor a la cual está dirigido el escrito apocalíptico. Para este día vamos a tomar como base lo que sería el Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 7 y nos vamos a enfocar específicamente en el mensaje a a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por qué razón nos enfocamos directamente sobre esto? Es porque esta iglesia presenta cualidades muy similares que esta iglesia tenía en su tiempo y que siguen siendo cualidades de la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos. Algo que vamos a ir desarrollando durante el estudio de esta parte 7, el cual ya hemos anunciado. Vamos a tratar de ver algunas cualidades históricas de la ciudad de Éfeso. Vamos a ver otros aspectos muy importantes, ya que a la iglesia de Éfeso se le alaba por su trabajo, por su dedicación a la obra ministerial, con sus proyectos evangelísticos, sus proyectos eclesiales, pero también se le hace un llamado a la iglesia, un llamado al arrepentimiento, porque la iglesia ha dejado su primer amor que le había caracterizado en los tiempos iniciales, cuando estuvo por ahí el apóstol Pablo predicando, cuando estuvo ahí, estuvo Juan, estuvo Apolos, todos esos grandes hombres de Dios, el cual la iglesia tenía esa cualidad de ese amor fraterno que existía en la iglesia, pero con el transcurso del tiempo parece ser que ese amor va disminuyendo y es por eso que se le hace la censura a la iglesia y el llamado a decirle que la iglesia debe de arrepentirse y cambiar el rumbo y la dirección que tiene. Eh, estas cualidades, como decía, son parte de la iglesia que son cualidades que surgen siempre en la iglesia de ahora. Y mientras la iglesia siga militando en este mundo, pues la iglesia tiene la oportunidad de poder corregir el rumbo de su trabajo ministerial que tiene, porque sabemos que la iglesia ha sido constituida por Cristo para que ésta desempeñe un trabajo importante, una labor importante en el mundo, sobre todo para que la iglesia haga visible al invisible, pero también para que la iglesia sea portadora del mensaje de salvación de Cristo. Si nosotros recordamos aquel versículo cuando Jesús estaba allá en el Monte de los Olivos y comenzó a dar su mensaje, él les dijo a los discípulos, les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego le dice, si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Y la respuesta de él dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si esto nosotros lo aplicamos al momento actual, pudiéramos decir que si la iglesia no sigue el objetivo de Cristo, la razón de ser de la iglesia en este mundo habrá terminado. En otras palabras, pudiéramos decir, entonces la iglesia no está desempeñando la función para la cual ha sido constituida, entonces, como dice el versículo, no sirve para nada. Entonces vamos, como ya lo habíamos explicado en algunos momentos anteriores, y habíamos dicho que las cartas no son cartas reales, sino que únicamente desempeñan un estilo literario. Este estilo literario lo que Juan pretende es de establecer las cualidades de las iglesias para poder explicarles a los hermanos del Asia Menor la relación que Cristo tiene con la iglesia
y cómo es el trato y cómo es que Cristo se acerca a la iglesia y que ellos deben de tener esa confianza en que Él está con ellos. Entonces, pero como decía, si la iglesia no sigue el objetivo de Cristo, su razón de ser en este mundo, decíamos, habrá terminado. Alguien podrá decir, mire, ¿y cuál es el objetivo de Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere de la iglesia? Cuando nosotros vemos el capítulo 4 y el versículo 18 del libro de los Hechos, nosotros vemos bien constituido el rumbo que Cristo le va a dar a su ministerio. Cuando Jesús llega a la ciudad de Nazaret y luego se le da, entra él a la sinagoga y se le da el rollo del profeta Isaías, él comienza a leer esos escritos. Y cuando de repente comienza él a darle lectura, muchos están muy atentos, dice Lucas, acerca de lo que Cristo va a hablar o de lo que Jesús está anunciando ahí en la sinagoga. Pero de repente, cuando Jesús va avanzando en el desarrollo de su intervención, estos judíos se enojan con él, llegan al grado en que lo expulsan de la sinagoga y lo quieren ir a desbarrancar. Esto nos da a nosotros a entender que si la iglesia sigue el objetivo de Cristo, es posible que el mensaje que la iglesia dé no sea bien vista por muchos. Pero la iglesia ha sido constituida para que desarrolle su trabajo en medio de un mundo que está agonizando en el pecado y necesita la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el mensaje apocalíptico que nosotros vemos en las iglesias del Asia Menor, en el primer septenario que estábamos analizando algunos días anteriores, decíamos que solamente forman un aspecto literario, nada más que Juan pretende establecer la relación de Cristo para con la iglesia. Porque alguien puede tener alguna confusión y puede decir, mire, pero ¿qué pasó después de la carta a la Odisea? ¿Qué pasó con esos escritos? ¿Será que cada uno le llegó nada más su parte y los demás escritos no llegaron? Pues no. El escrito apocalíptico circuló en todo el Asia Menor desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, que contiene todo el escrito de Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora, estas iglesias, como lo habíamos mencionado, estaban en la vía imperial por donde circulaba el correo. Es posible que esta haya sido la razón por la que Juan toma a estas iglesias y las toma de ejemplo para tratar de establecer el estado actual de la iglesia. Los especialistas en Apocalipsis dicen que estas iglesias no deben de estudiarse por separado, sino que deben de estudiarse de forma continua todas, porque ellas presentan situaciones o características que han estado siempre a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero quizás nosotros para cuestiones didácticas vamos a tratar de tomar algunas de ellas como ejemplo, pues lo que se pretende es que nosotros podamos autoexaminarnos a la luz de su palabra y podamos nosotros tomar el rumbo correcto que como iglesia Cristo espera que nosotros tengamos en la iglesia. Vamos a ver algunos antecedentes históricos de la ciudad de Éfeso. Recordémonos que este estudio bíblico que estamos llevando se basa específicamente en asuntos históricos, socioeconómicos y políticos que la iglesia del Asia Menor vivieron en el primer siglo. Por tal razón, para que nosotros podamos entender el Apocalipsis, no de nuestra experiencia, sino de la experiencia de los pueblos o de las ciudades, de las iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor, necesitamos conocer algunos antecedentes históricos que tuvieron que ver en ese momento. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes. Como ya lo habíamos dicho en la parte 6, ya habíamos hablado acerca de Éfeso. Decíamos que Éfeso era la ciudad proconsular asiática. Cuando decimos que es proconsular asiática, nos estamos refiriendo que la ciudad de Éfeso era la sede del
del procónsul, el cual era la representación imperial del cónsul. Esta era una forma de administración que se tenía en ese tiempo según las estructuras administrativas del imperio. Entonces, pero hay algo también que quiero mencionar dentro de su parte histórica, porque esta ciudad tenía, tenía algunos aspectos muy importantes que le caracterizaban, como por ejemplo, había una avenida más o menos de unos 15 metros de ancho, que lo que hacía era que conectaba la parte del puerto y llegaba hasta el centro de la ciudad. Entonces, esta avenida le había dado a la ciudad como ciertas cualidades en su desarrollo económico, puesto que conectaba al puerto y hacia el centro de la ciudad, esa avenida que para ese tiempo era algo muy lujoso, 15 metros aproximadamente de ancho, que conectaba esas dos partes. Luego también habían tres rutas comerciales que convergían en la ciudad de Éfeso. Una de esas rutas era una que venía del Éufrates, otra que venía de Galacia y una tercera que venía del Valle de Mendares. Entonces, estas rutas y esta calle que conectaba al puerto, al centro de la ciudad, le habían dado a la ciudad de Éfeso un desarrollo económico bastante fuerte, y es por eso que el procónsul establece ahí su sede y como una estrategia también, como decíamos en la transmisión anterior, para tratar de desestabilizar la fe de estas comunidades cristianas. Otra de las situaciones históricas que tiene que ver es con la atracción religiosa que había en ese momento, era el templo de Artemisa. Y lo mismo sería Diana en latín. Pablo se enfrentó con los líderes religiosos de Éfeso en ese momento, cuando él llega a ese templo y comienza él a decir que no son dioses los hechos por manos de hombre. Solo para darle lectura nada más a Hechos 19 y en el versículo 23 y el 27, dice así Lucas, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en todo Asia, ha apartado a muchas gentes, persuadiendo y diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el cual era la atracción religiosa en ese momento. Pues el historiador Plinio el Viejo, que ya lo habíamos dicho en una oportunidad, que eso era un soldado romano y un historiador del siglo I. Plinio nos dice que el templo tenía 200 metros de longitud y tenía 100 metros de ancho y 30 metros de alto y 127 columnas de mármol, que 36 de ellas, nos dice Plinio, estaban revestidas de oro y de joyas. Entonces, este templo, todo este lujo de este templo era la atracción religiosa ahí en ese momento. Entonces, hay muchas más situaciones que nosotros podemos ver, como cuando Éfeso fue incendiada, luego fue reconstruida y todo eso, pero nos vamos a quedar solo con estos aspectos históricos y vamos a irnos también ya a ver lo que Juan está enfocando precisamente en esa carta que va dirigida a la ciudad o a la comunidad
de Éfeso. Lo primero que nosotros vamos a analizar allí, nos dice la Escritura que esta iglesia es una iglesia que había trabajado arduamente. Dice así su palabra. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, el cual dice, no has desmayado. Lo primero que nosotros encontramos en este texto es que la iglesia de Éfeso es una iglesia que tiene un trabajo fuerte eclesial y ministerial. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que esta iglesia tenía suficiente razón para que hubiese desistido del trabajo eclesial, pues el ambiente asiático en ese momento era hostil para los cristianos por las medidas imperiales por las cuales con los cuales tenía que enfrentarse las comunidades cristianas, ya sea con las medidas imperiales o con los judíos ortodoxos de su tiempo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que nada de estas cosas habían hecho que la iglesia de Éfeso retrocediera en su trabajo ministerial, retrocediera en su trabajo eclesial, sino que todo lo contrario, había trabajado arduamente y esta iglesia dice no había desmayado. Entonces esta cualidad es alabada en el libro de Apocalipsis, se nota y se interpreta que es una iglesia muy fuerte en su trabajo. Pero veamos qué es lo que está pasando allí. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, también el apóstol Pablo nos da una luz sobre las condiciones en el tiempo de Pablo. Ya que estamos hablando en el tiempo de Pablo aproximadamente ahí como por el año 54 y 55, aunque el Apocalipsis que estamos viendo es como el año 94, pero esto quiere decir que aún en el tiempo del apóstol Pablo habían problemas ya acerca del evangelio en Asia, aunque los problemas no eran de carácter imperiales, pero sí eran choques con los judíos ortodoxos de su tiempo. Pablo dice ahí, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo, el problema que tiene allí en Asia no son problemas imperiales, sino que son problemas que tiene con los judíos ortodoxos de ese tiempo. Ahora, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Éfeso tenía un excelente trabajo ministerial y también tenía una excelente doctrina, pues en la carta dice que la iglesia de Éfeso ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Eso da a entender que la iglesia de Éfeso tenía una estructuración muy buena en su trabajo eclesial y en su doctrina. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos sobre esto? Que ni un trabajo ministerial y una buena doctrina no pueden sustituir el amor fraterno que debe de caracterizar a la iglesia. ¿Cuál es el problema que se le ve a la iglesia allí en ese momento? Después de que la iglesia es alabada, después de que dice que ha trabajado sin desmayar, después que dice que tiene una excelente doctrina, pero dice la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, nos estamos dando cuenta que este problema que tenía Éfeso es el mismo problema que la iglesia está viviendo ahora en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Las iglesias, sobre todo, no me refiero a denominaciones específicas e independientemente de la etiqueta que corresponda, las iglesias están siendo enfocadas más que todo a una competencia eclesial comercial. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Que muchas iglesias lo que les interesa son más aquellos miembros que perfilan un potencial económico.
Si un miembro no se le ve que tiene mayores influencias económicas, es posible que este miembro no tenga ningún protagonismo en las iglesias. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenía la iglesia de Éfeso. Es posible que por la influencia de los nicolaitas de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Entonces, lo que decimos que se observa que en este tiempo la iglesia se enfoca más a una competencia eclesial religiosa que a ser representativa del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se le diría a la iglesia que han caído en esa situación? Pues lo mismo. Lo mismo diría la palabra: tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Éfeso era una de las ciudades más principales en la fe cristiana de ese momento. Pues recordemos que ya en el año 90, ya Jerusalén ya había sido, el templo de Jerusalén había sido destruido, se habían dispersado, se habían creado todos los que son las sinagogas y todo eso. Entonces, a raíz de eso, Éfeso viene y cobra fuerza en el ministerio eclesial también, y sobre todo por su labor ministerial. Pero había dejado de hacer la obra más importante de la fe cristiana. Alguien dirá: mire, ¿qué es lo más importante de la fe cristiana? Muchas veces nosotros como iglesia, a veces hemos comprendido o hemos interpretado malas cosas. Uno cree que sirviendo en la iglesia, predicando, cantando, evangelizando y haciendo todo eso, uno cree que ahí está haciendo la voluntad de Dios. Pero hay un versículo que quiero que nosotros lo leamos, que es Juan capítulo 13 y el versículo 35, porque esto a mí me enfoca específicamente al núcleo de la fe cristiana. Me dice así el versículo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es decir, Jesús está diciendo: mire, en esto se va a identificar si ustedes son discípulos o no son discípulos. Si la iglesia se ama, si la iglesia confratiza, si la iglesia tiene ese amor fraternal en sí mismo, entonces esa iglesia se caracteriza por ser discípulos de Cristo. Puesto que el versículo es muy claro y dice: miren, esto van a conocer si son o no son discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Entonces esto quiere decir que una iglesia que ha olvidado el amor fraterno en su congregación es una iglesia que se está alejando del proyecto de Dios y del principio que Dios ha establecido para la iglesia, que se amen los unos con los otros. Ahora bien, este amor no es un amor expresivo en palabras. Como muchas veces se escucha y se dice: mire, dice la persona, mire hermano, yo a usted le amo mucho en el Señor. Yo a usted le aprecio en el Señor, pero todo queda a nivel de palabras. Lo que nosotros estamos apreciando es porque a la iglesia de Éfeso le dice: arrepiéntete. Y le dice: y haz las primeras obras. Entonces esto quiere decir que el amor que Cristo dice que se debe de tener los unos con los otros no es un amor expresivo en palabras, sino que es un amor que se tiene que reflejar a través de una experiencia que se vive en los unos con los otros. No son, dice, este amor es como la prueba de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Hay otro versículo ahí que quiero que nosotros leamos, que es primera de Juan capítulo 3 y el versículo 14, porque este amor es como la evidencia de que nosotros hemos sido salvados. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice: si nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que es lo que él está. En otras palabras, podemos decir: en esto sabemos si nosotros hemos sido salvados. Que dice: en que amamos a los hermanos. Luego dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, lo que Juan está diciendo: mire, si la iglesia no se ama entre sí, es una iglesia que está muerta, tal como se le dice a la iglesia de Sardis.
A la iglesia de Sardis le dice, dices que tienes vida, pero que está muerta. Entonces veamos qué problema es el que tiene la iglesia de Éfeso y qué problema es el que nosotros podemos tener como iglesia, y nosotros podemos corregir esta situación y no caer en las mismas dificultades. Entonces, esta iglesia había confundido los términos. Estaban más interesados en la obra de Dios que en el Dios de la obra. Y eso es lo que está pasando muchas veces en las denominaciones actuales. Las personas están bien enfocadas en los aspectos litúrgicos, en las situaciones en las situaciones eclesiales, en las situaciones de la labor del trabajo de la iglesia, tal como lo estaba haciendo Éfeso, bien enfocadas sobre de eso, en el trabajo ministerial, en los trabajos evangelísticos, trabajos de construcción, todo ese tipo de trabajo estaba involucrada la iglesia de Éfeso, pensando que con eso estaba agradando a Dios y que eso era hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando la carta le llega y le dice, mire, usted, iglesia de Éfeso, está cometiendo el error que usted ha olvidado el amor fraterno. Y aquí podemos hablar también acerca del amor de Dios también en el mismo sentido, puesto que la palabra nosotros nos dice es que yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, o amo a mi hermano y aborrezco a Dios. El amor hacia Dios y el amor hacia mi hermano van de la mano ahí. Entonces, por eso es que la palabra le está llamando y le dice, mire, en esto se va a conocer. En esto dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que fuimos salvados. ¿En qué forma? Entendemos en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano, entonces no da la evidencia de que haya sido salvado. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que esta persona o esta iglesia o esta comunidad permanece todavía en muerte. Entonces, no debemos de confundir lo que le ha la confusión que tuvo la iglesia de Éfeso. Confundió los términos en servir a la obra o servir al Dios de la obra. Cuando el liderazgo de la iglesia se preocupa más por otras cuestiones diferentes al problema que está viviendo la iglesia de Éfeso, entonces nosotros podemos decir ahí y que cuando la iglesia se preocupa más, por ejemplo, podemos decir de infraestructura de su localidad, y se despreocupa de las necesidades básicas de sus miembros, la iglesia ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Y toda liturgia se convierte en una bulla que ofende a Dios. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, versículo tan conocido desde hace muchos años por nosotros. El apóstol Pablo dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vea lo que Pablo está enfocando. Él dice así, vea, si yo hablo lenguas humanas, es decir, si yo conozco todas las lenguas que existen en el mundo, si yo me pudiera comunicar con todas las lenguas, dialectos, idiomas y todo, y aún, dice el apóstol Pablo, si los ángeles tuviesen un lenguaje para comunicarse, y si él lo conociese también, dice él, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Pablo lo que está diciendo, mire, si yo soy un erudito en la exposición de la palabra, si yo soy una persona que desempeña un papel importante en la congregación, en el canto, si yo soy un músico muy importante en la iglesia, si yo soy un servidor importante en la iglesia, si yo tengo un liderazgo que lo desempeño con mucho trabajo y esfuerzo en la congregación. ¿Y qué pasa? Pero si me he olvidado o soy indiferente al amor de mis hermanos, entonces todo lo que yo hago y el esfuerzo que hago solo viene a quedar, dice el apóstol Pablo, en una bulla, y esa bulla, podemos decir, ofende a Dios. Entonces, el buen trabajo ministerial y el trabajo eclesial es correcto, eso no se puede decir que no. Todo eso es muy bueno, es correcto y debe de hacerse.
A la iglesia de Éfeso no se le dice, mire usted iglesia, usted esto, el trabajo eclesial y ministerial que ha hecho, eso no sirve. No, al contrario, no se le censura sobre eso, sino que se le alaba por eso. Entonces quiere decir que la iglesia actual que se dedica al trabajo eclesial y al trabajo ministerial es una iglesia muy importante, pero no debe de dejar de hacer lo más importante. Ahora, pero decimos, pero lo más importante no tanto es todo ese trabajo ministerial o eclesial, sino que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, ya sea que tiene un ministerio en la iglesia, ya que es un servidor o no, todos nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Usted, mi hermano que me escucha, usted que desempeña un buen trabajo en la iglesia y está haciendo un buen trabajo, es algo que hay que admirarlo porque está haciendo un buen trabajo. Pero ese trabajo que usted hace no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios consiste en esta situación. Dice Mateo 22, 27 y 39. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y luego dice, y hay un segundo, es semejante, es parecido. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es hacer la voluntad de Dios. Amar a mi hermano, pero no solo amarle en palabras, sino que un amor expresivo en obras, tal como se le hace el llamado a la iglesia de Éfeso, que tiene que hacer las primeras obras. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, mire, arrepiéntete. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Si yo me identifico con la iglesia de Éfeso, con este problema, entonces la palabra me dice a mí, mire, arrepiéntase, cambie de dirección y comience a hacer las obras que la palabra me está mandando a hacer. Entonces, vea, la iglesia la iglesia está cometiendo el mismo problema que cometió el pueblo antiguo, o los mismos errores. Quizás vamos a tratar de enfocar algunos errores del pueblo antiguo para que podamos ver que aún siendo el pueblo escogido de Dios, un pueblo que se le reveló palabra, un pueblo que se le dio todo, pero el pueblo cometió graves errores que le costó la vida. Entonces, si la iglesia de este tiempo está cometiendo los mismos errores, entonces la iglesia debe de corregir, debe de arreglar, debe de enderezar su camino. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Dios antiguo, con el templo? El templo era utilizado para cometer actos de injusticia. Por eso el culto fue rechazado. El templo no era lo malo. El templo era correcto. El problema era que el pueblo que se reunía allí no llegaba con aquella devoción, sino que había un problema de injusticia y el templo se estaba ocupando como una forma de camuflajear o cubrir las injusticias que existían en ese momento. Por eso es que podemos ver ahí qué es lo que, por eso decimos, el culto que el pueblo presentó en el templo fue rechazado porque el pueblo no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Por eso que el profeta Amós es llamado en ese momento, en tiempos de Jeroboam, para decirle al pueblo el error que estaba cometiendo. Dice así Amós capítulo 5 y el versículo 21. Abominé vuestras solemnidades. Es decir, el culto que ellos presentan, dice, lo abominé, lo aborrecí. Sigue diciendo el versículo.
y no me complaceré con vuestras asambleas. En otras palabras, le está diciendo, mire, toda la liturgia que ustedes presentan, toda la ofrenda, el culto, todo el sacrificio, el holocausto, todo lo que usted trae al templo, le está diciendo, no estoy complacido, le dice Dios a través del profeta Amós. Y luego dice, y si me ofrecieres vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Entonces el profeta Amós le está diciendo al pueblo, mire, todo lo que ustedes vienen a hacer al templo, Dios no lo acepta. No acepta la ofrenda, no acepta el holocausto, no acepta el servicio, los cantores, los instrumentos, todo esto que se llegaba a presentar al templo era aborrecido por Dios porque el templo lo estaban utilizando para cometer actos de injusticia delante de Dios. Ahora veamos nosotros como iglesia qué está pasando. Si yo estoy cayendo en lo mismo, estoy haciendo lo mismo. ¿Será que no vamos en la misma dirección? ¿Será que no nos estamos asimilando de igual forma a lo que el pueblo estaba haciendo? Entonces vayamos analizando sobre esto y vayamos viendo qué es lo que nosotros podemos hacer a la luz de la palabra. ¿Qué fue lo que pasó cuando llega el momento cuando Juan el Bautista hace su aparición en este mundo? Recordemos que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Y lo más lógico era que Juan siguiera la misma trayectoria de su papá, que fuese un servidor del templo. Pero ¿qué va a pasar? Juan desarrolla todo su ministerio, no lo desarrolla en el templo, lo desarrolla al margen del templo, en el desierto, porque él sabe que el templo estaba siendo o estaba mal utilizado. Entonces, todo su ministerio lo llevó fuera, no se llevó a cabo en el templo. Entonces, es de ponerle mucho pensamiento y cuidado a esa situación, el por qué. Lo mismo pasó con Jesús. Vea, Jesús desarrolló todo su ministerio, no lo llevó a cabo en el templo. Es más, él en una ocasión dijo, mire, ustedes, dijo, el templo lo han constituido cueva de ladrones. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Él en ese momento, Jesús desarrolla su trabajo ministerial, toda la obra que Dios le había encomendado, la desarrolla fuera del templo. Es más, el templo para él era un peligro llegar allí al templo, porque allí eran donde a él lo querían asesinar en ese lugar. Entonces, vea que, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si el templo era la representación o símbolo donde Dios estaba, entonces quiere decir que Dios no habitaba en el templo. Porque entonces ahí hubiese desarrollado Juan su trabajo, Jesús hubiese llegado ahí a adorar a Dios, pero él nunca llegó para una actitud de esa naturaleza. Josefo nos da algunas explicaciones acerca del templo en ese momento, pues Josefo nos dice que el templo funcionaba también como una financiera, que era lo que pasaba aquí en ese momento. Lo que sucedía era que el templo hacía préstamos a los agricultores, a los campesinos de ese tiempo, y cuando estos campesinos no lograban pagar la deuda, entonces el templo expropiaba y se quedaba con sus propiedades. Por eso es que nosotros sabemos de que el sumo sacerdote, que eran los líderes del templo, eran los terratenientes de ese momento, porque se habían quedado con las tierras de aquellos campesinos que no habían logrado pagar la deuda que el templo les había otorgado. Entonces, vea, eso es lo que pasaba. Luego habían otras situaciones más que hay que mencionarlas así un poco rápido, porque lo que sucedía era que habían ciertas manipulaciones acerca de medidas y pesos y los precios también de los productos.
Solo para que veamos lo que nos dice Amós en el capítulo 8 y el versículo 4, nos vamos a dar cuenta qué era lo que hacía el pueblo de Dios en ese momento, y es por eso que Dios no acepta el culto de ellos, no acepta la ofrenda, no acepta nada de eso, porque la condición de ellos no es agradable delante de Dios. Dice así Amós capítulo 8, versículo 4 al 6, dice así: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Los menesterosos son aquellos que no pueden defenderse. Y luego dice: y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan? ¿Y qué dice? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Entonces, a partir de ahí nosotros estamos viendo que había una manipulación propiamente injusta. Como no se conocían muy bien en ese tiempo las medidas de peso, engañaban fácilmente al campesino. Luego le daban un par de zapatos y ahí creían que estaba el cambio y estaba bien. Era por eso que los campesinos no lograban reunir el dinero y pagar los préstamos al templo, y luego se quedaban con las tierras de ellos. Entonces, eso era lo que pasaba. Aparte de eso, viene y ellos manipulaban también los sistemas de justicia. Cuando estas personas llegaban a los tribunales para ver si recuperaban sus tierras, lo que sucedía era que ellos manipulaban la justicia para hacer perder la causa de ellos. Dice así Amós capítulo 5 y el versículo 12: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, es decir, soborno. En los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas que se hacían y que el templo lo utilizaban para estas cosas, entonces por eso es que el templo fue destruido. Si nosotros, Josefo nos dice también que el templo fue iniciada su construcción en el año 19 antes de Cristo y fue terminado en el año 63 después de Cristo, y fue destruido por la dinastía Flaviana en el año 70. ¿Qué quiere decir? Que el templo nada más, después de su inauguración, nada más duró 7 años, nada más, y fue destruido. Entonces, por eso cuando los discípulos vienen y le dicen a Jesús, mire, que viera el templo, el lujo del templo, pues le dice, mire, no quedará piedra sobre piedra que no fuese destruida. Es porque el templo estaba mal utilizado. Y eso es lo que se está repitiendo ahora en día en muchas congregaciones. Entonces se están llevando al máximo todo este trabajo, pero nos estamos olvidando de los más necesitados, y aparte de eso se hacen también situaciones injustas. La iglesia debe de evitar caer en la misma historia. No puede decir que ama a Dios olvidando de las necesidades básicas de sus hermanos. Dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 17, tenemos un versículo muy importante que nos puede dar una orientación para lo que estamos hablando en este tiempo. Dice así la palabra: pero el que tiene bienes en este mundo, vea, estamos hablando bienes, no estamos hablando de algo espiritualizado, sino que hablamos bienes, hablamos de necesidades humanas. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Entonces Juan está diciendo, mire, si yo siendo cristiano, y yo digo que amo a Dios y que amo a mi hermano, pero yo tengo bienes para poder ayudarlo a él, y yo, dice, cierro mi corazón contra, entonces,
¿cómo puedo decir que mora Dios en mí? Entonces, eso no es compartible, eso no funciona así. Entonces, hay muchos, vea, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? Que si la iglesia está siguiendo este rumbo y no corrige, lo más probable es que le va a pasar lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Porque ¿qué es lo que nosotros podemos ver en toda congregación? Hay miembros en la iglesia que no pueden aún ni pagar un pasaje para asistir a los cultos. Otros no tienen una ropa decente que vestir y llegar a las reuniones. Otros quizás no tienen una casa con las condiciones mínimas de vida. Ahora bien, no digamos del sustento diario de cada uno. Ahora bien, si la iglesia institucionalmente sigue acumulando bienes ignorando las necesidades de sus miembros, no está haciendo la voluntad de Dios, aunque su trabajo eclesial o ministerial sea a gran escala, pero no está haciendo la voluntad de Dios. A la iglesia se le hace un llamado para que recuerde los días pasados en el que el amor abundaba en la congregación. Hablamos de la iglesia de Éfeso. Le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces le dice, mire, recuerde de dónde ha caído, pero necesita obras. En otras palabras, se necesita acción. Por eso Pablo dice, o Santiago dice, mire, la fe dice sin obras es muerta. Dice, yo debo de tener fe, pero debo de tener también obras. Entonces por eso le dice, y haz las primeras obras. Es decir, que cambie la iglesia de Éfeso. Aunque la iglesia sea muy buena en el trabajo, aunque tenga una excelente doctrina y tenga un liderazgo de primera mano, entonces necesita cambiar la iglesia de Éfeso. Esta iglesia tuvo la dicha de haber sido enseñada por grandes maestros de la palabra de la época. Si ustedes recuerdan, ahí predicó en Éfeso, predicó Apolos, predicó Timoteo, predicó Aquila, Priscila y Aquila, y aún el mismo Juan estuvo allí, y Pablo lo mismo, estuvo ahí como por unos 42 meses más o menos, predicando y enseñando la palabra de Dios en Éfeso. Entonces, por eso es que el llamado de Cristo a la iglesia de Éfeso le dice, mira, recuérdese de dónde han caído, dónde estaban antes. ¿Cómo era que la iglesia se amaba en ese tiempo? Entonces le dice, mire, vuelvan a ese mismo nivel y comiencen a hacer las obras allí. Ese es el llamado de la iglesia. Pero vea, muchas veces para que nosotros podamos cambiar, necesitamos entender que estamos equivocados. Pero si yo cierro mi mente y mi corazón y me encierro a que estoy haciendo lo correcto, entonces nunca vamos a cambiar la situación. Por eso que decíamos que la iglesia institucional, no me refiero a personas, miembros, sino institucional, toda la congregación debe de tomar muy en serio el mensaje a la iglesia de Éfeso y tener que analizarnos a la luz de ese mensaje. La memoria puede ser una fuerza muy fuerte que nos empuje a nosotros a corregir en el camino equivocado. Como por ejemplo, tenemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, si usted se recuerda, dice el versículo así, y volviendo en sí. En otras palabras, que vino él como quien dice, mire, hasta ese momento entendió que estaba equivocado y que había cometido un error. Durante todo el tiempo que él anduvo malgastando y llevando esa vida, él no entendió, él creyó que estaba haciendo lo correcto. Pero llega el momento donde dice, mire, volviendo en sí. Entonces la iglesia en este tiempo necesita lo mismo, volver en sí, volver a identificarse y entender. Por eso dice el hijo pródigo comienza y recuerda, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Dice, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre.
Luego él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces, pero vea qué es lo que dice él, volviendo en sí, me levantaré. Lo mismo que la iglesia de Éfeso, haz las primeras obras, acción, necesita movimiento. Lo mismo le sucede al hijo pródigo. Me levantaré, dice él, y voy a corregir lo que había estado mal o el camino que estoy llevando equivocado. Entonces es que él comienza a corregir y él vuelve nuevamente a la casa de su padre. Ahora, la iglesia institucional debe de tener programas bien estructurados que le permita ayudar a los que padecen necesidades. Si nosotros vemos Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 12, nos va a decir Pablo allí a la iglesia. Dice, y el Señor os haga crecer en abundante amor unos con otros para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Dice, os haga crecer en abundante amor. Pablo lo que está diciendo, mire, en su iglesia, ustedes, iglesia de Tesalónica, le dice, ustedes deben de ser una iglesia donde abunde el amor. A mí me da la expresión cuando uno dice abunde, sabemos que cuando abunda hay más todavía de lo necesario. Pablo no viene y le dice, mire, ustedes deben de tener el amor necesario para con los demás. Él va más allá y dice, mire, el amor debe de abundar, debe de fluir, debe de desbordarse en la iglesia de Tesalónica. Entonces, lo mismo debe de ser la iglesia de este tiempo. La iglesia debe de tener ese amor fraterno los unos con los otros. Debe de abundar ese amor, debe de desbordarse ese amor dentro de la congregación donde los unos con los otros se puedan ayudar mutuamente. Pero yo no puedo vivir ignorado o alejado o haciendo caso poco a las necesidades de otra persona. Claro, no quiere decir que nosotros vamos a corregir los errores de otro, porque no se trata tampoco de eso, sino se trata de ayudarnos mutuamente, dice Pablo, los unos con los otros. Lo mismo nos va a decir Romanos 13:13, dice el apóstol Pablo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice el apóstol Pablo, la hospitalidad. Entonces, si la iglesia tiene programas estructurados que le puedan permitir ayudar a los demás, entonces la iglesia va a ir creciendo mucho más todavía. En una oportunidad me contaba una persona de una iglesia y me decía, mire, nosotros ahora tenemos un programa, me dice, que con los mismos recursos de la iglesia, nosotros le estamos construyendo casitas a aquellos miembros de nuestra iglesia, me dice, que no tienen una casa. Entonces eso viene y eso le ha dado a la iglesia como un nuevo rol a ellos y los recursos abundan más todavía en la iglesia. Pero ese es el rumbo que la iglesia debe de tener. Entonces hay que cambiar y tomar otra dirección si no estamos siguiendo ese mismo sentido. Y vea, la iglesia, el problema es que la iglesia ha caído en un error de espiritualizar el evangelio. Cuando hablo de espiritualizar el evangelio, muchas veces uno cree que cuando hay una necesidad, y eso es lo que pasa muchas veces, uno viene y le dice, mire hermano, le dice, mire, tenga fe, le dice, Dios le va a ayudar. Y eso pues, eso yo lo creo y lo entiendo que así es. Dios nos va a ayudar. Pero vea, hay una situación. Porque en la iglesia de Éfeso había caído en ese error de espiritualizar el evangelio para que el evangelio fuese un tanto compartible con las estructuras del imperio. Entonces vea, y nosotros como iglesia hemos caído también en ese mismo problema porque nosotros creemos que con una simple oración por el necesitado, creemos que ya hemos cumplido y hemos hecho la labor de cristianos. Y la palabra no me dice que así sea. Vea qué es lo que pasa ahí con Santiago. Santiago es muy explícito para esto y él dice así Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos, cuando hablamos de desnudos no estamos hablando de cosas espirituales, sino que estamos hablando de necesidades propiamente humanas del día a día de cada uno.
Y luego dice, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Vea, estamos hablando del mantenimiento de cada día. Ya vemos ahí vestuario, calzado, comida, techo, todo eso. Son cosas del día a día. Dice, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovecha? Dice. En otras palabras, ¿cómo está diciendo que es cristiano? ¿Cómo está diciendo que profesa una fe cristiana, la fe de Cristo, si está negándole a alguien esta situación? Y eso es lo que pasa cuando nosotros hemos espiritualizado el cristianismo. Nosotros venimos y al necesitado le decimos, mire hermano, oremos, tenga fe. Después que oramos, le damos la palmadita en la espalda, le decimos, tenga fe hermano, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Pero si tenemos cómo ayudar, no lo hacemos. Eso no es lo que la palabra le está mandando a usted, me está mandando a mí a hacer como cristianos que nosotros somos. Entonces, no es ese el proyecto de Dios, ni es tampoco lo que Dios quiere para con la iglesia, ni quiere que nosotros seamos de esas cualidades. Es por eso que a la iglesia de Éfeso se le llama a ellos y se le invita al arrepentimiento, al cambio de dirección y que comience a trabajar y hacer las obras. ¿Qué es lo que podemos decir sobre esto? Una iglesia sin amor deja de ser una iglesia. Porque una iglesia se le puede decir que es iglesia cuando está para los que no están en la iglesia también. El mensaje a la iglesia de Éfeso es de vital importancia para la iglesia de hoy. Hoy la iglesia están con las mismas características, con grandes proyectos y misiones. Es decir, hay iglesias que son admirables en esta situación. Tienen grandes proyectos, cuestiones evangelísticas, trabajan en las misiones, sostienen misioneros en el exterior, muchos misioneros. Y todo esto es perfecto y es excelente y síganlo haciendo porque es muy correcto esto. Pero no es eso lo que Dios manda, no es eso lo que Dios lo considera como lo más importante en la vida cristiana. Hay iglesias que, igual a Éfeso, trabajan arduamente, que tienen una buena doctrina. Todo esto es muy correcto y es muy bueno. Trabajar arduamente, tener una buena doctrina. Todas estas cosas son muy importantes para el desarrollo espiritual de los miembros en la iglesia, pero hay algo también más importante todavía que eso, porque carecer del amor fraterno, que viene a ser como el núcleo fundamental del quehacer en la vida cristiana. Nosotros tenemos también Mateo, que es el último versículo que voy a citar para terminar ya con el tema de la iglesia de Éfeso. Dice así Mateo 23:23, son uno de los grandes versículos del cual se confronta al judaísmo de ese momento. Dice así la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué razón? Porque dice, porque diezmáis la menta, diezmáis el eneldo, diezmáis el comino. ¿Y qué dice? Y dejáis de hacer lo más importante de la ley. Vea qué es lo que está diciendo. En otras palabras, lo que le está diciendo, mire, ustedes son perfectos en sus responsabilidades que Moisés les ha dado y que la ley les manda a ustedes. Porque hacen todo esto, lo hacen perfecto. En otras palabras, todo el quehacer litúrgico lo hacían muy bien. Pero ¿qué le dice? Pero han dejado lo más importante de la ley. Y Jesús dice, mire, ¿y cuál es lo más importante? Podemos preguntar nosotros. Dice la palabra, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué hablamos de justicia? Es de hacer lo correcto, de amarnos los unos con los otros, ser misericordioso con nuestro hermano en nuestra congregación. Y luego dice la palabra, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, le está diciendo, miren, lo que ustedes hacen, toda su ofrenda, el diezmo que ustedes dan, todo lo que hacen, todo lo que
todo lo que traen al templo, todo eso es correcto, dice, y es bueno que se siga haciendo, dice, pero han dejado lo más importante. En otras palabras, estaban diciendo, habían dejado lo que más interesaba y se habían ido a las cosas más de menor valor, que era la justicia, la misericordia y la fe. Por eso es que al pueblo, a ellos se les llama a que ellos hagan justicia, misericordia, pero también que haya fe en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir con esto? Que la vida cristiana, la iglesia, debe de enfocarse tanto en su trabajo ministerial y eclesial, pero no debe de dejarse, no debe de despreocuparse por las necesidades básicas de sus miembros. Y no me estoy refiriendo a situaciones espirituales, sino me estoy refiriendo a situaciones propiamente materiales de la vida diaria, porque esto es hacer la voluntad de Dios y eso es lo que Dios manda que nosotros hagamos como iglesia. Nosotros podemos autoevaluarnos a la luz del Evangelio y ver si nosotros estamos en el mismo problema con la que tenía la iglesia de Éfeso, o si no, si así no es, pues nosotros podemos corregir y podemos enderezar el camino como iglesia. ¿Qué es lo que se le dice a la iglesia de Éfeso al final? Si no le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de enfrente. ¿Qué le quería decir con eso a la iglesia de Éfeso? Mire, si ustedes no comienzan a hacer las buenas obras, si ustedes no vuelven a ese amor fraterno en la congregación y comienzan a trabajar para volver a obtener ese mismo nivel de vida cristiana, entonces le dice, a la iglesia de Éfeso se le va a quitar el lugar privilegiado que tenía dentro del cristianismo en ese momento como una de las principales centros del cristianismo primitivo en la iglesia de Éfeso. Entonces, el llamado para nosotros es de igual forma. Nosotros tenemos que autoevaluarnos cómo estamos, y si nosotros creemos que estamos en el mismo problema de la iglesia de Éfeso, pues entonces de igual forma nosotros debemos de corregir y comenzar a hacer las primeras obras. Así que muchas gracias por la atención prestada a este tema 7 que estamos desarrollando ahora en este día, y en la próxima transmisión seguiremos viendo algunas iglesias nada más así ya. No nos vamos a enfocar mucho, puesto que decíamos que las iglesias son representativas de la situación eclesial de todos los tiempos, y me interesa más que ya lleguemos al capítulo 4 para que podamos ir analizando algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el estudio del libro de Apocalipsis que nosotros estamos llevando a cabo. Así que muchas gracias por todo y que el Señor le bendiga.